Un saludo muy especial para toda la congregación de la Iglesia Manantial de Paz, en especial por este tiempo de Semana Santa en que a través de estos videos estamos encontrándonos y juntos vamos a hacer la reflexión sobre la palabra. En este momento quiero invitarles a que abramos las Biblias en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer el versículo 27, desde el versículo 32 hasta el versículo 56. Mateo capítulo 27, desde el versículo 52 en adelante. Nos ubicamos en lo que se llama la crucifixión y muerte de Jesús, recordando que hoy miércoles, el pueblo de Israel inició la celebración de la Pascua. A la caída del sol, según el horario de ellos, iniciaron la celebración de la Pascua. Y todos sabemos que fue durante la celebración de una fiesta de Pascua que nuestro Señor Jesús subió a Jerusalén y terminó su obra. Y es lo que vamos a leer rememorando esos acontecimientos. Nos dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que con él y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre
de los hijos de Zebedeo. Esa es una parte del contexto que se da en los evangelios. Cada evangelio tiene unas anotaciones que completan el relato. Cuando las leemos todas, Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, Juan capítulo 19, nos damos por enterado más o menos de todos los detalles concernientes a ese día. Y quiero hacer algunas precisiones frente a estos acontecimientos. Nos dice la palabra que Jesús fue crucificado en la hora tercera. La forma de los judíos entender el tiempo, ellos lo dividían en dos periodos de luz: horas de tinieblas y horas de luz. El día, en el calendario de los judíos, o la forma de ellos leer el tiempo, es a partir de la tarde, porque así lo leemos en el libro de Génesis. Fue Dios el que determinó que su pueblo leyera el tiempo de esta manera, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso, para ellos, el día inicia cuando cae el sol y termina cuando vuelve nuevamente a caer el sol. Dos periodos de tiempo. El día comienza con las horas de tinieblas o de oscuridad, el periodo de 12 horas, y luego continúa con el periodo de las horas de luz, las cuales terminan cuando cae el sol. Si lo traemos en comparación con nuestra forma de leer las horas, entonces esta sería la tercera hora de luz del día. Para ellos, la primera hora de luz, de acuerdo también a nuestra forma de leer el tiempo, serían las 7 de la mañana. Primera hora de luz, 7 de la mañana. Segunda hora, 8 de la mañana. Tercera hora, 9 de la mañana. Entonces, nos ubicamos. Vamos a leer Marcos capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Luego nos dice el Evangelio de Marcos en el versículo 33, allí mismo en el capítulo 15. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora tercera, 9 de la mañana, si avanzamos, la hora sexta, 12 del día. Y si de las 12 del día avanzamos, entonces la hora novena serían las 3 de la tarde. Esto nos dice que Jesús permaneció en la cruz por un periodo de 6 horas, de 9 de la mañana hasta las 12 del día, de 12 del día a 3 de la tarde. En el lenguaje judío, desde la hora tercera, llegando hasta la hora sexta y muriendo en la hora novena. Cada solemnidad del pueblo de Israel se iniciaba con una gran fiesta. De acuerdo a los datos que se tienen en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo murió un día miércoles. Para poder entender cómo se cuentan las 3 noches, los 3 días y las 3 noches que Él estuvo muerto, entonces comenzamos a leer el tiempo desde la hora de su muerte. 3 de la tarde nos dice los evangelios que un hombre fue donde Poncio Pilatos y pidió el cuerpo. Este hombre se llamaba José de Arimatea. A José de Arimatea lo acompañó otro hombre, Nicodemo. Y los evangelios nos dan cuenta de que tanto José de Arimatea como Nicodemo pertenecían al concilio. Y dice detalles particulares de cada uno. Nos dice los evangelios que José de Arimatea no estuvo de acuerdo con el concilio en las decisiones que tomaron en relación a Jesús. Y nos dice también los evangelios
que Nicodemo era un principal que lo buscó de noche y tuvo un diálogo con Jesús. Y a ambos se les reconoce como discípulos, pero secretos. Fueron discípulos de Jesús, pero secretamente. Y algo digno de valorar es la decisión que mueve a José de Arimatea a ir a solicitar el cuerpo para bajarlo de la cruz antes de que cayera el sol. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, se comprobó que ya no había vida en su cuerpo, que ya, como lo relata también el Evangelio de Juan y los otros evangelios, ya había entregado el Espíritu. Quiere decirte que antes de que se oscureciera, fue bajado el cuerpo y por estos dos hombres ellos se encargaron de preparar el cuerpo con especias aromáticas, las que llevaba Nicodemo, y envolverlo en una sábana y llevarlo a un sepulcro cercano al lugar de la crucifixión. Era una cueva cavada en una roca, propiedad de José de Arimatea, según los relatos que tenemos allí en los evangelios. Ninguno de los discípulos tocó el cuerpo, ninguno de los discípulos, y es entendible porque dadas las condiciones de amenaza que estaban sufriendo, no podían acercarse. Pero es loable ver cómo José de Arimatea se opuso en el Sanedrín a las decisiones que tomaron con Jesús y decididamente fue ante Poncio Pilatos a pedir el cuerpo, cosa que con toda seguridad no hubieran podido hacer ninguno de los discípulos de Jesús. Pero Dios, que tiene control de todo, preparó las cosas de esa manera y dispuso que fuera un principal del mismo Sanedrín que lo había juzgado, un principal el que reclamara el cuerpo y le diera una sepultura digna de un maestro. José de Arimatea con esta acción estaba reconociendo quién era Jesús, la dignidad de la que estaba revestido. Algo muy hermoso de comprender en las Escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algo muy particular. 12 del día, hora sexta, hasta la hora tercera, se llenó de tinieblas todo el lugar, toda Jerusalén. Hubo tinieblas. Sucedió algo en el templo. Ya ustedes harán su lectura y lo entenderán. ¿Qué fue lo que pasó allí en el templo? Pero quiero remitirme ya al momento de esta hora novena. En esta hora novena, nuestro Señor Jesucristo dijo sus últimas palabras. Pero cuando leemos cada uno de los evangelios, vamos leyendo el orden en que Jesús fue diciendo sus palabras. Encontramos en los 4 relatos 7 palabras que fueron pronunciadas por nuestro Maestro mientras estaba con vida en la cruz del Calvario. Escuchamos la primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo declaró en el momento que los soldados romanos le crucificaban y muchas personas pasaban allí injuriándole. Los primeros que comenzaron a injuriarle, de acuerdo al juicio que se dio contra él, fueron los testigos falsos, los que fueron a decir, le oímos decir que en 3 días que él destruiría este templo y que en 3 días lo reconstruiría. Fueron los primeros en pasar, porque a ellos les competía estar en todo el proceso de juicio, porque ellos tenían que corroborar las acusaciones delante de Poncio Pilatos. Y algo que yo he sostenido es que la muerte de Judas tuvo también que ver con esto. Judas sabía, por la ley de Moisés, que si un testigo era hallado falso, entonces él sufriría la pena que él esperaba que se le diera a aquel a quien él estaba acusando.
Eso lo decía la ley. Y yo he creído para mí, se los comparto, pero lo creo para mí, que Judas tuvo temor de que el resto del proceso de juicio contra Jesús tomara otro rumbo y que esa muerte que los principales del templo habían determinado para Jesús, la muerte por crucifixión, esa muerte le fuera aplicada a él, porque Judas sabía lo violentos, lo agresivos, lo brutales que eran los soldados romanos a la hora de infligir la pena de muerte en un condenado. Y yo a veces he pensado eso. Judas no quiso seguir el proceso de ser un testigo en contra de Jesús. Judas no quiso ir delante de Poncio Pilatos. Tal vez hubo temor en él de que las cosas cambiaran y entonces él fuera hallado un testigo falso. Y con toda seguridad, Poncio Pilato le hubiera hecho muchas más preguntas a Judas que a cualquier otro. Con toda seguridad, Judas hubiera tenido que explicar mucho más porque había estado al lado de Jesús, andado con él o le había escuchado, había sido testigo de todas sus obras. Entonces, para Judas no era sencillo explicar por qué cambiaba de posición frente al Maestro Jesús, por qué cambiaba de posición de ser un discípulo a pasar a ser un testigo que con falsedad haría que la pena de muerte se le aplicara a aquel que había sido por 3 años su maestro de Torá, su maestro de la ley. Entonces, la primera palabra, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego, yo no podría decir quién habló primero, si las mujeres que estaban al pie de la cruz cuando Jesús las miró y expresó las palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el diálogo que tuvo con uno de los ladrones, o las palabras, mujer, he ahí a tu hijo, y luego las palabras, he ahí tu madre. Son relatadas después de haber sido puesto en la cruz a la hora tercera. Pero, llegado ya la hora novena, él proclama estas 2 últimas palabras: tengo sed. Pero también hay una palabra, y aquí yo quiero remitirme con ustedes al Salmo número 22. Y yo abro este espacio con esta pregunta. Cuando leemos las palabras que nos las registran el evangelista Mateo, el evangelista Marcos, cuando leemos que Jesús expresó y nos dice la palabra con fuerza, clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O como lo registra el evangelista Marcos, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A primera vista podríamos pensar que estas eran ya palabras de un hombre desesperado, de un hombre que su fe se había ido al piso, que estaba confundido. Podríamos pensar de esa manera. Este es un argumento que muchos contradictores de Jesús y de su posición de Mesías, de Israel y del mundo, ellos toman esas palabras para decir que ahí quedó comprobado que Jesús reconoció que fracasó, dicen sus contradictores. Pero cuando nosotros escuchamos estas palabras en boca de Jesús, podríamos llegar a una conclusión. Podríamos llegar a la conclusión
de que Jesús se sintió abandonado por su Padre, que Jesús verdaderamente se declaró totalmente lejos de su Padre. Declaró que su Padre abandonó desde su voluntad a su Hijo. Lo dejó solo, lo dejó en medio de oscuridad, en medio de tinieblas y en medio del dolor más grande en el cuerpo. Podríamos llegar a decir eso, lo podríamos llegar a afirmar. Y escudriñando y otras cosas que hemos aprendido juntos acá los domingos en la mañana, hemos entendido que los salmos son cánticos. Y yo quiero que nos remitamos al Salmo número 22, un salmo que ha movido la reflexión de los sabios judíos, de los grandes maestros, de los estudiosos, en todos los tiempos, desde que este salmo fue escrito. Han tratado de entender de quién habla este salmo. Y de hecho, hay personas que han dicho, habla de la gran Esther. Otros dicen, no, habla del rey David. Otros dicen, no, habla del pueblo judío. Pero el contexto que nosotros leemos en este salmo nos da otra panorámica. Y yo quiero ubicarlos en el contexto del salmo, porque es declarado un salmo profético. Pero ¿de quién habla este salmo? ¿Por qué profético? ¿De quién habla este salmo? Pero recordemos que es un cántico. Y parece contradictorio, parece curioso, pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo he entendido que estas palabras del Señor Jesús en la cruz nos están diciendo que Jesús tuvo 6 horas para reflexionar muchas cosas allí en la cruz del Calvario, y comenzó por donde debía de comenzar, con un corazón perdonador, perdonando a aquellos que le estaban crucificando, a aquellos que lo habían sentenciado a muerte. Y Jesús cantó en la cruz del Calvario. Y la estrofa que con más fuerza cantó, y por lo menos la que los que estaban cerca de la cruz escucharon, fue esta estrofa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es que el cántico tiene más versos, es lo lindo. No era el único verso. El Salmo 22 tiene 31 versos. Y con toda seguridad, Jesús repasó uno por uno. Y nosotros hemos leído en la palabra que Jesús tuvo el privilegio en una sinagoga de recibir la ley, abrir el rollo y leer una escritura. Y luego de leer esa escritura, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito sea el Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se los dejo como tarea para que lo busquen, lo lean. ¿Qué escritura fue la que el Señor Jesús leyó? ¿Qué escritura, dijo él públicamente, se estaba cumpliendo delante de todos los que estaban allí presentes? Y lo traigo a colación porque esto que estamos leyendo, estas palabras que estamos escuchando del Señor Jesús, Él está diciendo: hoy se está cumpliendo esta otra escritura delante de ustedes. Y no era sencillo. El público era diferente el público que estaba en la sinagoga al público que estaba delante de la cruz. Y esas palabras tuvieron un impacto, porque nos dice la palabra que algo pasó en el corazón
de algunos soldados. Y nos dice la palabra que algunos de los que estaban presenciando ese hecho bochornoso se volvieron dándose golpes de pecho. Quiere decir de que todas las palabras que contiene el Salmo 22 crearon una condición de reflexión sobre todos los que estaban allí. Y con toda seguridad, yo pienso que aquellos principales que volvieron a sus casas a celebrar la Pascua, aquellos principales se llevaron el Salmo 22 en sus oídos retumbando. Voy a leer el Salmo 22, lo voy a leer en la versión Reina Valera, versículo por versículo. Vamos a leer los 31 versículos. No voy a hablar de ellos con particularidad, pero solo quiero que pensemos en esto. Pensemos que es un cántico. Pensemos que el Señor Jesús en la cruz cantó. Que el Señor Jesús cantó un cántico que hasta el día de hoy todavía los principales y los más sabios de Israel siguen preguntándose ¿de quién? ¿De quién habla el salmista? ¿De quién nos habla esa escritura? Y aquí nosotros tenemos la respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Estos primeros 5 versículos, en especial, versículos 3, 4 y 5, desde cientos de años atrás se repetían: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fueron las palabras de un hombre desesperado, fue un cántico de un hombre que, como lo dice el versículo 5, versículo 4, un hombre que sabía que los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, habían esperado, como lo dice aquí la palabra, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y dice también, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nosotros sabemos que Jesús no fue avergonzado en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que fue descolgado y fue puesto en un sepulcro nuevo, y dice la palabra, con los ricos de su sepultura. Pero nos dice la palabra que 3 días permaneció en ese sepulcro. Vamos a contar esos 3 días. Todavía había luz de día cuando murió y lo bajaron de la cruz. Y si tomamos como punto de partida para la cuenta las 3 de la tarde, entonces diríamos 3 de la tarde del miércoles hasta las 3 de la tarde del día jueves, primer día, y 3 de la tarde del jueves hasta las 3 de la tarde del día viernes, 2 días, 3 de la tarde del día viernes hasta las 3 de la tarde del día sábado, tercer día. Ahora, las noches, ¿cómo se cuentan las noches? Entonces, muere miércoles, es bajado de la cruz a las 3 de la tarde, el sol cae, se apaga la luz del sol, a las 6 de la tarde comienzan las horas de tiniebla y comienza para el pueblo judío en ese entonces el día de la Pascua. Comienza la Pascua. Entonces comienzan las primeras horas
de tinieblas. 6 de la tarde hasta las 6 de la madrugada del día siguiente, o sea, del jueves, primera noche, desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes, segunda noche, y 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, tercera noche. Podemos contar entonces los 3 días y las 3 noches que Jesús estuvo en el sepulcro. Pero hemos leído hasta acá que luego de esos 3 días, el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu de santidad, por su obediencia perfecta, por su alma justa, lo levantó de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos. Y es un privilegio que lo hace único entre todos los que han declarado ser el Mesías del pueblo de Israel. Comienzan a haber testigos. Nos dice el Evangelio de Mateo que después de que Él resucitó, entonces otros resucitaron y se presentaron en la ciudad. Se presentaron vivos en la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén estaba llena de personas que habían venido de toda la diáspora, de todas las regiones alrededor de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y con toda seguridad, muchos de ellos conocían a Jesús porque ellos se alegraron. Nos dice la palabra que cuando se dieron cuenta de que Jesús, el profeta de Nazaret, venía a la fiesta, lo recibieron con gozo. Y lo recibieron con gozo porque con toda seguridad en esas regiones donde Jesús había ido a predicar, muchas personas lo habían escuchado, habían visto sus hechos poderosos y ahora en Jerusalén lo vitoreaban. Esto me gusta decirlo porque también críticos de Jesús dicen, miren, no fue capaz de conquistar la fe de nadie allá donde Él nació. No fue capaz de conquistar la fe de nadie, pero que gente de la diáspora, unido con toda la multitud que había en Jerusalén, hubieran dado una bienvenida a Jesús, declarándole profeta, nos demuestra que ya era victorioso, pero faltaba el hecho más contundente para garantizar su condición de Mesías, su resurrección. Bendito sea el Señor. Ahora, frente al hecho de morir y al hecho de resucitar, podíamos hablar de que nuestro Señor dijo estas palabras en derrota, en confusión, en desvarío, en ausencia de la fe. Yo lo digo contundentemente, no. Era un cántico. Nuestro Señor estaba cantando, nuestro Señor estaba proclamando uno de los salmos que ha sido identificado como profético. Quiero pasar desde el versículo 5, quiero brincar al versículo 25, porque Jesús tuvo el tiempo para decir cada uno de estos versículos. Versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden del polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá.
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a su pueblo, a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Hasta allá llegó Jesús. Jesús cantó en la cruz. Pero nos dice la palabra que la estrofa para la que Él tomó más aire e hizo que se escuchara fue el primer verso. No dijo los otros posiblemente en voz audible, pero todos los que estaban ahí, lectores y estudiosos de la Torá, sabían los otros versículos que habían ahí. ¿Qué otros versículos? Dice la palabra, versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando se fueron a celebrar la Pascua, yo estoy seguro de que no comieron tranquilos. Yo estoy seguro de que no pudieron comer tranquilos los que habían presenciado ese hecho bochornoso. Habían oído, para testimonio de ellos, el primer verso. Pero después del primer verso, seguían los demás. Dice el versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado después que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Qué se llevaron en los oídos los principales sacerdotes? ¿Qué se llevaron en sus oídos? Aquellos principales del templo. ¿Qué se llevaron en sus oídos? Aquellos testigos falsos. Sigue la palabra diciendo: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Todo este otro cuadro que está relatado acá en el Salmo 22 tuvo que haberles hecho un poquito pesada la cena de la Pascua. A muchos tuvo que haberle hecho un campo en medio de los rezos que tradicionalmente se citan cuando están frente a los elementos de la Pascua: las copas de vino, las hierbas amargas, las recordaciones que hacen de la salida de la tierra de Egipto. Esto les abrió un campo, y en medio de ese campo tuvieron que recordar el Salmo 22, porque lo habían visto cumplido en esas horas previas. Habían visto un salmo profético cumplido, en parte, esta escritura se había cumplido delante de ellos. Y
de una manera muy especial. Vamos a leer el libro de Filipenses porque me gusta, porque el Salmo dice: vendrá a Jerusalén su justicia a pueblo no nacido aún, anunciará que Él hizo esto, una obra para ser contada a pueblo no nacido aún. Con toda seguridad, generaciones futuras del pueblo de Israel, pero también, con toda seguridad, generaciones futuras de gentes a las que Dios le había dicho a Abraham: te voy a hacer padre de multitudes. Una cosa es el pueblo de Israel, pero para que la palabra profética esté completa, de entre las naciones, Abraham vino a ser padre de multitudes. Y ahí es donde nosotros tenemos el lugar, entre las naciones. Nosotros somos aquellos que 2000 años después seguimos escuchando esto. Se nos sigue anunciando esto. Se nos sigue anunciando que Dios, el creador del universo, hizo esto en Jerusalén, en una noche de Pascua. En una noche sacó al pueblo, pero esa noche Dios no mandó a nadie a arrepentirse de pecados. Dios pidió que se preparara un cordero, Dios pidió que la sangre del cordero fuera puesta sobre los dinteles, dijo que se tenía que comer asado al fuego, que se tenía que comer con los lomos, todo el equipaje amarrado al cuerpo, que se tenía que comer a prisa, y luego en el tiempo le añadieron a la forma de celebrar hierbas amargas para recordar las penurias que habían pasado y las aflicciones que habían vivido en Egipto. Pero esta noche, a la Pascua en Jerusalén se le añadía redención, rescate del pueblo de Egipto. Pero en esta noche se le incluía redención. Bendito sea el Señor. Redención para el pueblo judío, redención para toda la humanidad. Y desde ahí en adelante nosotros venimos a ser testigos, no solo del llamamiento a Jesús, sino que venimos a ser testigos de un maestro que le dio sentido y le dio significado a la ley de vida, le dio vida a la palabra, y esa es la palabra que nosotros recibimos hoy. Esa es la palabra que ha cambiado nuestro corazón. Hoy se siguen cumpliendo muchos de los pactos y de las promesas dadas por Dios a su pueblo. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros somos los que hoy estamos evidenciándole al pueblo de Israel que Dios le está cumpliendo a Abraham. Está levantando muchos hijos, también a Abraham. Vamos a leer Filipenses, donde se nos dice qué va a pasar. Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Filipenses 8 en adelante, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira lo que está aconteciendo hasta el día de hoy.
¿Cuántas rodillas se están doblando, reconociendo al único Dios verdadero y reconociendo a Jesús, al que fue puesto en propiciación por nuestros pecados, pariente redentor? ¿Cuántos están doblando la rodilla, reconociendo que Dios le está cumpliendo a la humanidad, que Dios le está cumpliendo a su pueblo, tal como se lo dejó en las Escrituras? Bendito sea el nombre. Quiero terminar resaltando este último esfuerzo en Jesús. Nos dice la palabra que tomó aire 6 horas en la cruz, 6 horas crucificado, 6 horas sintiendo su corazón derritiéndose dentro de él, 6 horas refugiado en una alabanza, en un cántico, y toma aire para darle nuevamente fuerza a la primera estrofa, pero le añade una palabra, como aquel que está seguro que esa palabra se ha cumplido. Él declara esa última palabra. A la hora novena, el Señor Jesús expresó, dice la palabra, dice que con gran voz dijo: consumado es. Consumado es. Dice la palabra que después de que dijo estas palabras, inclinó su rostro, nos dicen los otros evangelios, entregó su espíritu. Con toda seguridad, no hubiera entregado su espíritu a quien lo había abandonado, a quien se había alejado de él, jamás. Entregó el espíritu a aquel de quien él cantaba en el Salmo 22. Pero tú eres santo, versículo 13. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así terminó Jesús su vida en la cruz del Calvario, confiando, declarando delante de los hombres, de sus acusadores, delante de los que le crucificaban, delante de los falsos testigos, delante de los que determinaron su muerte, delante de los que dudaron de él, delante de los que por miedo tuvieron que alejarse. Él lo dijo: consumado es. Murió victorioso, y por esa fe volvió a la vida, hecho poderoso del Padre, creador del cielo y de la tierra. En el pueblo de Israel se habla del sacrificio de Isaac, y en comentarios que he leído y textos que también he escudriñado, dice la tradición judía que cuando Isaac fue llevado por Abraham para ser puesto en el altar del sacrificio, dice que ellos dos iban andando, y mientras iban andando, Abraham le dijo a Isaac quién sería el sacrificio. Y dice la tradición que Isaac aceptó, y que Isaac le pidió a su padre, siendo un joven, algunos lo sitúan entre 23, otros en 30 años de edad, con la capacidad física de resistirle a su padre Abraham, un hombre de más de 100 años. Con esa capacidad de resistirle, nos dice lo que relatan los sabios de Israel,
que Isaac le pidió a Abraham que lo atara fuerte, lo más fuerte que pudiera, para que su cuerpo no se estremeciera al momento de morir, al momento de entregar su vida en sacrificio a Dios. Porque dicen los sabios que si se hubiera estremecido en señal de temor, no hubiera sido un sacrificio perfecto. Si eso lo dice la tradición del pueblo judío acerca de Isaac, que pidió estar atado fuertemente para ni siquiera estremecerse, como señal de que internamente tenía miedo, más tiempo tuvo Jesús para demostrar que no tuvo miedo, que no estaba confundido, que no se sintió derrotado, solo cantó un cántico, solo cantó una alabanza en la cual fundamentó y en las cuales palabras santas, sagradas, en las cuales su espíritu fue saliendo de su cuerpo hasta llegar a la condición en que el Padre mismo determinó que reposara para luego volver a la vida. Bendito sea el Señor. Voy a orar para entregar este tiempo, agradecer la paciencia de escuchar esta palabra.